Dinámica. En el portal ya está cargado la unidad de termodinámica, tanto la plantilla de PowerPoint como la unidad de termodinámica. Vamos a empezar entonces con esto. La termodinámica proviene de dos voces griegas, termo, que es calor, y dínamos, que es potencia. Entonces, al hablar de termodinámica, estamos hablando de potencia del calor. La termodinámica es la ciencia que trata del calor y del trabajo. ¿Y cómo se puede transformar el calor en trabajo o el trabajo en calor? Eso es básicamente el propósito de la termodinámica. Se dice que la termodinámica es la ciencia que trata el calor y el trabajo. En termodinámica se estudia el flujo de energía y la energía está bajo la forma de calor o de trabajo. Compartiendo la pantalla, doctor. Sí, no estoy compartiendo, enseguida les voy a compartir. Gracias. La termodinámica es la ciencia que trata del calor y del trabajo. En esta unidad vamos a estudiar el flujo de energía. Sacar crédito de aquí de Tío Moneda Mister. No, quiero sacar. Tío Moneda. No pasarme mi cuenta. A ver, sus. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. En termodinámica vamos a estudiar lo que se llaman las leyes de la termodinámica. Son 4 leyes de la termodinámica. La primera ley, segunda ley, tercera ley de la termodinámica. Cuando ya estas leyes estaban enunciadas y además puestos en vigencia, los científicos se dieron cuenta que había una ley que ellos lo tomaron por obvia en ese entonces y que ya no se podía modificar las otras leyes, ya no se podía poner, a ver, numeremos de nuevo, que ahora esto sea la primera ley, que esto sea la segunda ley, y de esa manera entonces a esta ley, que era muy obvia, ellos llamaron la ley cero de la termodinámica. Es una ley que precede a los anteriores. También se llama la ley del equilibrio térmico. Esta ley dice lo siguiente: dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley se basa en la experiencia de que sistemas que entran en contacto térmico estarán en completo equilibrio entre sí mientras mantengan la misma temperatura. Eso es lo que se llama entonces la ley cero de la termodinámica. En la ley cero de la termodinámica, vamos a compartir aquí la pizarra para explicar un poquito más lo que es la ley cero. Imaginemos nosotros que tenemos acá un sistema, digamos un recipiente con agua, con su termómetro, y vamos a llamarlo sistema A, B y C. A y B marcan la misma temperatura.
A y B marcan la misma temperatura. B y C también marcan la misma temperatura. Entonces, por esta ley que es la ley cero de la termodinámica, A y C marcarán la misma temperatura. A esto se conoce como ley cero de la termodinámica. Dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley es muy sencillo de explicar. Si nosotros agarramos la palma de la mano y tocamos la mesa en este momento, sentimos un poco de frío. Pero después de un momento, dejamos de sentir frío. ¿Qué ha pasado? Los dos han llegado a la misma temperatura. Ha habido un equilibrio térmico. A eso se llama ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? Se llama también la ley del equilibrio térmico. La ley del equilibrio térmico siempre se da entre dos sistemas que están a distinta temperatura. Y la transferencia de calor siempre es de mayor temperatura a menor temperatura. Un concepto muy importante en termodinámica es la temperatura. Para esto existen dos definiciones de temperatura. El primero dice: temperatura es una propiedad intensiva de la materia que mide el grado del movimiento molecular. Quiere decir que este sistema tiene aquí moléculas. Estas moléculas se están moviendo con determinada velocidad. Y lo que hace el termómetro es interpretar el movimiento de estas moléculas. Se dice que la temperatura es una propiedad intensiva de la materia. Quiere decir que esto tiene temperatura. Eso es propiedad intensiva de la materia. Hemos visto en Físico-Química 1 que existen que en la ecuación general de los gases ideales, PV igual a nRT, hemos visto que la presión y la temperatura son propiedades intensivas de la materia. Y el número de moles y el volumen se llaman propiedades extensivas de la materia. ¿Y por qué son estas propiedades intensivas de la materia? Porque en cualquier parte que nosotros midamos, la temperatura sigue siendo la misma. Lógicamente que la presión también. Entonces, a eso se llama propiedad intensiva de la materia. Y esta definición que nos está diciendo que la temperatura es una propiedad intensiva de la materia que mide el grado del movimiento molecular, nos está diciendo que el termómetro lo que está haciendo es interpretar cuán rápido se están moviendo las moléculas dentro de este sistema. ¿De acuerdo? Eso es entonces una definición de la temperatura. La otra definición dice así: temperatura son los grados de calor o frío que determinan el flujo de calor de un cuerpo a otro. Fíjense que la definición es distinta, pero nos está diciendo lo mismo. Temperatura son los grados de calor o frío. Me está diciendo cuán caliente está o cuán frío está, pero que determinan el flujo de calor de un cuerpo a otro. En este caso no habla nada de movimiento de las moléculas, pero sí está hablando de flujo de calor. Me está diciendo que temperatura es o muy caliente o muy frío, pero que determina el flujo de calor de un cuerpo hacia otro. Esas son entonces las definiciones de la temperatura.
La temperatura se mide en escalas absolutas y en escalas relativas. ¿Cuál la diferencia de uno a otro? Dentro de lo que son las escalas tenemos nosotros la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Celsius es aquella en la cual toma como referencia la temperatura del agua a nivel del mar y cuando está a punto de congelar denomina Celsius a esto 0 grados. A nivel del mar calienta el agua y cuando está por entrar en ebullición Celsius denomina a esto 100 grados. A esto se llama escala relativa. Él está poniendo estos valores. Fahrenheit hizo al revés, mejor dicho, hizo sus propias deducciones científicas. Dijo, el punto de congelación del agua para mí va a ser 32. Esto es Celsius, esto es Fahrenheit. Y cuando esté entrando en ebullición el agua, para mí va a ser 212. ¿Por qué le he puesto ese valor? Por el criterio científico que él tenía. Podría haberlo puesto 500, podría haberlo puesto 800, o 20, o 30. Pero le puso, para mí, cuando está poniéndose en ebullición el agua, es 212. Y cuando está congelándose, 32. ¿De acuerdo? Ahora, en base a estas escalas que hizo Celsius y Fahrenheit, que son escalas relativas, nosotros podemos transformar de una escala a otra. Celsius lo que hizo fue agarrar entre 0 y 100 y dividió en 100 partes. Por eso se llama también grado centígrado, por las 100 partes. Fahrenheit entre 32 y 212, que son 180 la diferencia. Lo que hizo fue subdividir eso y a cada grado se llama grado Fahrenheit. Hoy en día, para poder transformar de Celsius a Fahrenheit, tenemos nosotros una ecuación que es muy fácil deducirlo. Esto se hace en base al teorema de Tales. Es un teorema matemático que se utiliza en geometría y dice, dos rectas que son paralelas entre sí y son cortadas por secantes son proporcionales entre sí. Y de esta manera es que Celsius y Fahrenheit, en base a estas escalas de Celsius y Fahrenheit, nosotros podemos transformar una escala en otra, en una forma muy sencilla. Supongamos que ponemos nosotros acá una línea, que vamos a llamarlo grado Celsius a este lado, grado Fahrenheit al otro lado. Y voy a hacer una relación. Voy a decir que 100 o grados Celsius, mejor dicho, menos 0, quiere decir esta distancia de aquí. Voy a relacionar con esta otra distancia. 100 menos 0. Y eso es equivalente a decir grado Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. A eso se llama teorema de Tales. Dos rectas paralelas que están cortadas por secantes son proporcionales entre sí. Haciendo un poquito de matemática aquí, arriba tengo grados Celsius, abajo tengo 100, y aquí me queda grado Fahrenheit menos 32, 212 menos 32 es 180. Aquí puedo simplificar este 0 con esto. Del 10 puedo sacar la mitad, me queda 5. De 18 saco la mitad, me queda 9. Entonces, la fórmula que utilizamos para transformar centígrados a Fahrenheit o al revés tiene esta forma. Grado Celsius sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9. De aquí despejar grados Celsius es por demás sencillo. El 5 pasa a multiplicar
y tenemos 5 novenos por grado Fahrenheit menos 32. Esta fórmula utilizamos para transformar Fahrenheit a Celsius. Y si quiero transformar Celsius a Fahrenheit, entonces grado Fahrenheit, despejamos de la ecuación y decimos, el 9 pasa a multiplicar 9 entre 5 grados Celsius y el 32 que está aquí restando pasaría a sumar, más 32. Y esta es la otra ecuación que se utiliza para transformar de Celsius a Fahrenheit. El otro de Fahrenheit a Celsius. Pero todo en base a qué? En base a esta relación. A esto se llaman escalas relativas. Las escalas absolutas son aquellas en las cuales se suma una constante y tenemos dos escalas relativas, la Kelvin y la escala Rankine. La Rankine ya no se utiliza mucho, hoy en día internacionalmente se utiliza el Kelvin. Y para nosotros el grado Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Estos 273.15, que es una constante, es la referencia del punto triple del agua. A esto se llama escala absoluta y nosotros siempre trabajamos con escala absoluta. Medimos en grados Celsius, pero trabajamos con grados Kelvin. El cero absoluto, temperatura igual al cero absoluto, es la temperatura en la cual teóricamente no existe ningún movimiento. Todo estaría estático. 0 grados Kelvin quiere decir eso. Teóricamente, a esta temperatura, todo deja de tener movimiento. Y nosotros sabemos que eso es imposible. Sabemos nosotros que el universo, por ejemplo, está en constante expansión. Esa es la teoría del Big Bang, que inicialmente había un núcleo y que luego ese núcleo explosionó y se fue expandiendo, y el universo se cree que está en constante expansión. Por lo tanto, si está en expansión, no puede dejar de moverse. Entonces, el cero absoluto de temperatura es una temperatura teórica. Recuerden que hemos hablado en líquidos que en la intención de querer llegar al cero absoluto se descubrieron nuevos estados de la materia. Hemos hablado de lo que es el estado del hielo cuántico. Hemos hablado del gas fermiónico. Entonces, el cero absoluto es eso. Es la temperatura a la cual teóricamente todo estaría quieto. Estoy diciendo teóricamente, porque en la práctica no existe el cero absoluto, solo en la teoría. La temperatura se mide lógicamente con termómetros. Y hay una gama grande de termómetros. Hasta de los termómetros que nosotros conocemos en laboratorio, que están hechos en base a mercurio, otros en base a alcohol. Hoy en día existen termómetros digitales, termómetros eléctricos, termómetros electrónicos, etc. Entonces la temperatura siempre se mide con termómetros. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron?
Estamos 49 en aula. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a continuar con un concepto bastante interesante en esta parte de la materia. Vamos a definir lo que es un sistema. Y en base a este concepto vamos a ver nosotros otros conceptos en base a lo que es el sistema. Para esto nos vamos a imaginar que nuestro sistema es este vaso de precipitado. ¿Qué es un sistema? La definición es muy sencilla. Dice, un sistema termodinámico es aquella parte del universo físico cuyas propiedades se están investigando. Entonces, para nosotros, sistema es esto, es este vaso. De este vaso vamos a estudiar nosotros. Es una parte del universo, una parte física del universo. Es un vaso que está lleno de agua. Y a este sistema nosotros vamos a estudiarlo. Por esa razón, un sistema es una parte del universo, del cual hacemos un estudio determinado. ¿De acuerdo? Ahora, este sistema tiene frontera. La frontera del sistema es la frontera física del vaso. Eso es frontera. Un sistema tiene entorno. Todo lo que está rodeando al sistema es el entorno. En otras palabras, el entorno es lo que separa del sistema con la parte que lo está rodeando. La frontera es el límite de nuestro sistema. Ahora, un sistema puede estar aislado o puede no estar aislado. ¿Qué es un sistema aislado? Un sistema aislado es aquel que no permite el paso de calor. Por ejemplo, si aquí yo le pongo un aislante, lana de vidrio, amianto, plastoform. Aquí tengo un mechero. Este mechero no permite, mejor dicho, este aislante no permite que se caliente mi sistema. A eso se llama sistema aislado. Entonces, aislado está referido al calor aislado. ¿Qué es un sistema no aislado? Lo contrario. Esto no tiene aislante, por lo tanto, el calor de aquí ha de entrar al sistema. Va a haber transferencia de calor. ¿Dónde ocurre eso? En la frontera de un sistema. Eso es un sistema no aislado. Ahora, un sistema puede ser abierto o puede ser cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Es lo que tenemos en este momento acá. En este sistema no pasa masa. Entonces, al decir cerrado, me estoy refiriendo a la masa. ¿Y qué será un sistema abierto? Un sistema abierto será aquel donde hay paso de masa. Quiere decir, aquí yo puedo ir aumentando agua. Y tengo una llave acá y puedes ir saliendo agua. Entonces, está entrando agua y está saliendo agua. Es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay paso de masa. La masa de agua está entrando y también está saliendo. Pero en un sistema cerrado no ocurre eso. No entra más agua. Tampoco sale agua. Entonces es un sistema
cerrado. Ahora, un sistema puede ser cerrado y aislado, claro que sí. Ahí está nuestro aislante. Le hemos puesto un aislante. Pero puede estar entrando masa y puede estar saliendo masa. Entonces es un sistema aislado y a su vez abierto. Si no pasa masa, es un sistema aislado y a su vez cerrado. Entonces no es lo mismo aislado que abierto y cerrado. No es lo mismo. El aislado se refiere al calor, cerrado se refiere a la masa. ¿Qué cosa más podemos analizar en este sistema? Este sistema tiene propiedades que son medibles y no medibles. Por ejemplo, tiene propiedades como la temperatura. Esta mi agua tiene temperatura, tiene presión, tiene volumen. Estoy trabajando con medio litro o 1 litro o 3/4 de litro. A eso se llaman las propiedades del sistema. También se llaman variables de estado. La temperatura, presión, volumen, densidad, viscosidad, etcétera, se llaman variables del sistema. Ahora, si yo tengo en este sistema que inicialmente está a T1, P1 y volumen 1, y cambio, digamos, de T1, cambio a T2, entonces aquí está habiendo un cambio de estado. Al hablar de estado, no me estoy refiriendo a decir si es líquido, sólido, gaseoso, no. Estoy hablando de estado inicial y estado final. Entonces, mi estado inicial es T1, 20 grados. Mi estado final, T2, 80 grados. Ha habido un cambio de estado, ha habido un calentamiento. Según un cambio de estado, se define cuando se especifica los estados inicial y final. Eso es un cambio de estado. La trayectoria de un sistema es el cambio de estado, donde se define el estado inicial, la secuencia y los estados intermedios. Entonces, la trayectoria se refiere, voy a cambiar el estado de 1 a 2, pero primero de 20 voy a calentar hasta 40. Después voy a calentar hasta 60. Y finalmente voy a llegar a 80. Entonces, la secuencia de cómo ocurre este cambio de estado es lo que se llama trayectoria. La trayectoria es entonces la secuencia de estado final. Ahora, este cambio de estado se realiza por medio de un proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es el cambio de estado que se realiza y para eso nosotros tenemos que establecer el método operacional. ¿Qué significa? Yo voy a calentar de 20 a 80 por medio de un calentador. Voy a ponerle aquí un calentador eléctrico y se va a calentar. O puedo ponerle aquí abajo un mechero. Le pongo un mechero y por medio de este mechero voy a calentar. O puedo agarrar mi vaso y meterlo a microondas y calentar. Entonces, el proceso es el modo operacional de cómo se cambia de estado. De T1 voy a T2. Ahora, si yo voy de T2 a T1, he completado un ciclo. A eso llamamos proceso cíclico.
Por ejemplo, hoy día estamos en un laboratorio, calentamos el agua hasta 80. Al día siguiente volvemos y nuestra agua se ha enfriado, otra vez está en 20. Entonces ha habido un proceso cíclico. Estos son entonces conceptos que ustedes tienen que conocer. Estas cosas les voy a preguntar en el examen. ¿Qué es una variable de estado? Esta es la temperatura, la presión, el volumen. Eso es una variable de estado. ¿Cuál es la frontera? Ah, la frontera es esto. ¿Cuál es el entorno? Lo que está rodeando. ¿Qué es un sistema abierto? Aquel que deja pasar masa. ¿Qué es un sistema aislado? Aquel que no deja pasar calor. Lo contrario, lógicamente, será no aislado o cerrado. ¿Qué es un cambio de estado? Cambio de estado es de un estado inicial, voy a un estado final. ¿Cómo voy? Ah, eso es el proceso. ¿Cómo se cambia esto? Por medio de un mechero o por medio de un calentador o de otra forma. Eso es lo que se llama entonces un proceso. El proceso es el método operacional de cómo se realiza el cambio de estado. Estos conceptos entonces tienen que ustedes manejar. ¿Alguna pregunta? Se nos va a cortar en cualquier momento. Volvemos a entrar al sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada. Claro. Ingeniero, Dígame. los cambios del sistema, o sea, sean de estado inicial, estado final, etcétera, Ajá. tienen que ver con la energía de lo que se esté estudiando, ¿cierto? Así es. En relación a esto, podríamos decir entonces, o me podría explicar qué quiere decir la entropía o a qué se refiere. Bueno, la entropía vamos a definir más adelante. Primero estamos estudiando lo que es el calor y lo que es el trabajo. La entropía es una consecuencia de todo eso. Pero para eso primero tenemos que estudiar qué es la primera ley y cuando estemos estudiando la segunda ley vamos a definir la entropía. La entropía se define como el grado de desorden de un sistema. Pero no van a entender si yo les explico ahorita entropía porque no siquiera sabemos lo que es el calor ni lo que es el trabajo. No sabemos la primera ley de la termodinámica todavía. ¿Listo? Tenga un poquito de paciencia. Cuando lleguemos al punto de entropía, ahí vamos a explicar lo que es la entropía. Pero ya le adelanto que la entropía es el grado de desorden de un sistema. Un sistema está más ordenado, tiene baja entropía. Muy desordenado, alta entropía. Pero reitero, eso vamos a verlo a su debido tiempo. ¿Alguna otra consulta? En base a estos conceptos de lo que es el sistema, vamos a definir lo que es calor y trabajo desde el punto de vista de la termodinámica. Entonces, antes de que se corte, yo voy a volver a ingresar, ¿listo? Voy a finalizar y volver a ingresar.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a definir lo que es el calor. Y luego definiremos lo que es el trabajo. En base a todos estos conceptos de lo que hemos visto, lo que es un sistema, sabemos cuál es un sistema abierto, cuál es cerrado, cuál es aislado, sabemos lo que es un cambio de estado, la trayectoria, lo que es un proceso, etcétera. En base a eso vamos a definir lo que es calor y trabajo. Primero vayamos a calor. La definición termodinámica de calor nos dice así: calor es una cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema. Vamos a ponerlo, esto, vamos a compartir en el documento. Aquí tenemos la definición de lo que es calor y trabajo. Calor, dice, es una cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperaturas entre el sistema y el entorno, y fluye de mayor a menor temperatura. Fíjense que nosotros no podemos definir calor si nosotros no sabemos lo que es un sistema. No podemos definir lo que es calor si no sabemos qué es el entorno de un sistema. Por esa razón que es muy importante estos conceptos. Nos está diciendo, el calor es una cantidad que fluye. A eso se llama energía. Energía calorífica. Una cantidad que fluye, dice, a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado. Fíjense, si no hay cambio de estado, no hay flujo de calor. En virtud de una diferencia de temperaturas entre el sistema y el entorno. Y fluye siempre, siempre de mayor a menor temperatura. Y fíjense lo que me dice luego. El calor solo aparece en la frontera del sistema. El calor solo aparece durante un cambio de estado. El calor se manifiesta por un efecto en el entorno. Y le asignamos un signo positivo si fluye desde el entorno. Será negativo si fluye hacia el entorno. Y terminamos diciendo, el calor es una forma de energía en tránsito o una forma de energía que fluye de mayor a menor temperatura. Por esa razón, el calor es una función de trayectoria, no es función de estado. Para poder entender un poquito más esto, les voy a compartir la pizarra y aquí me voy a hacer un sistema. Ahí está el mechero. Yo tengo aquí mi vaso y tengo aquí el mechero. Mi agua aquí está a una temperatura T1, temperatura inicial, digamos 20 grados. Si yo le pongo el mechero acá, el mechero lo que hace es transferir calor. ¿Por qué está transfiriendo calor? Porque el mechero está a una alta temperatura. La transferencia de calor ocurre en la frontera del sistema. Por esa razón que el calor es una función de trayectoria. Eso quiere decir que el sistema, el vaso que tengo aquí, no tiene calor. No hay un calor uno ahí. No hay. Lo que hay es temperatura. El calor aparece aquí, en la frontera del sistema. ¿Por qué?
Porque algo ocurre en el entorno del sistema. El entorno es este, aquí está el mechero. Si yo quito el mechero, ya no se calienta el vaso. Entonces, está ocurriendo esto, ese flujo de calor, porque hay algo que está ocurriendo en el entorno. En ese entorno está el mechero. Si apagamos el mechero, no hay transferencia de calor. Cero calor. No hay calor, nada. ¿Por qué razón? Porque no hay mechero.